complexión corpulenta y trato afable, Joaquín Cosío nació en Tepic, Nayarit. Desde muy pequeño vivió por varios años en Ciudad Juárez. Hijo menor de una familia de 8 hermanos, estudió comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua, mostrando inquietud desde joven por la comunicación y el arte. Trabajó en el diseño gráfico, la cátedra académica, la edición y la locución. Obtuvo el premio Chihuahua en 1992 por una obra teatral y todavía hoy persiste en la escritura poética. No obstante que su labor central desde hace 10 años ha sido la actuación cinematográfica, en menor medida la teatral y televisiva. En cine destaca por su recia figura y portentosa voz que brinda variedad de matices y complejidad de personajes jugosos y carismáticos de enorme presencia. Reconocido por la crítica y nominado al Ariel en 2 ocasiones y con una estatuilla en su haber, sus personajes del Mascarita en Matando Cabos. Me vuelves a decir mascarita cuando no traigo la máscara. Te juro que te castro. Sí, Rubén, sí. Y el Cochiloco en El Infierno le generaron tal popularidad que ha sido invitado a producciones internacionales donde destaca su papel de villano militar en Quantum, la última película de James Bond. El trabajo arduo y disciplinado de Joaquín Cosío ha cuajado un mosaico humano en alrededor de 30 cintas en un tiempo récord. El llamado que ha tenido de directores disímbolos no es casualidad. Joaquín Cosío aparece recurrentemente en la pantalla grande porque hay de por medio un talento que lo consolida día a día. Filmorama. Pues como pudieron ustedes apreciar, se trata de una trayectoria importantísima que en alrededor de una década nos ha presentado unas 3 decenas de películas producidas y además las últimas producidas algunas en el extranjero. Nos da muchísimo gusto que en Filmorama podamos iniciar el programa con un invitado de lujo que es Joaquín Cosío. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptarnos en esta que es tu casa. Aquí es donde estamos grabando este programa, donde estamos realizando esta entrevista. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos platicando sobre este personaje que está en boca de todos, el personaje que más te ha dado a conocer, que es sin duda el Cochiloco, que ya tiene inclusive hasta un tema musical, una cumbia? Pues sí, bueno, es un personaje que me ha dado un sinnúmero de sorpresas. Es un personaje que aún yo no comprendo del todo. Hablando con Damián Alcázar, que hizo el Beni, en algún momento nos decíamos pues, que la percepción de nuestro trabajo es siempre hacia adentro, es decir, hacia el interior de la filmación. Pero el efecto que se produce hacia afuera con el público y con la gente, pues no lo podemos medir, es decir, nos tiene muy sorprendidos. Yo estoy sorprendidísimo por el éxito, si le podemos llamar de esa manera, del personaje. He pensado al respecto bastante, he llegado a, evidentemente se debe a la pluma de Luis Estrada, es desde luego indiscutible. Es él el creador de las frases, ¿no? que están dentro de las páginas de internet, del Facebook, es el creador de las situaciones dramáticas que permiten, como lo platicábamos hace un momento, que el Cochiloco se humanice y se convierte en alguien más complejo que un simple sicario asesino. Él es el autor indiscutible de este personaje. Claro, me toca la suerte de yo ponerle la voz y la emoción como actor que soy. He pensado también que se debe a este desamparo colectivo que vivimos en nuestro México, y donde el Cochiloco de pronto es el único personaje que habla con la verdad y que tiene una ética cuestionable, desde luego, pero una ética finalmente, y que ese sistema moral es el que lo hace que la gente lo aprecie ante un momento tan desolador en el que no hay muy poca gente en quien creer. He llegado a pensar en ello. Finalmente creo yo que lo que ocurre es un personaje que es vivo, que está vivo, y que el fenómeno y la amabilidad, la generosidad del cine permite que la gente lo recoja y lo abrace de la manera en como lo ha hecho, ¿no? Pero ciertamente el primer sorprendido soy yo. Ya llegó por quien lloraba. ¿Qué huele, mi gordo mata? Pues, ¿cómo está? Ya no soy el gordo mata, mi Beni. Ahora soy el Cochiloco, ¿está claro? Joaquín, estamos hablando de una presencia continua en estos años en el cine mexicano, principalmente, habría que decirlo, con personajes coprotagónicos, pero muchos de ellos, como es el caso del Cochiloco, llegan a resaltar del resto del elenco y llegan a ser los que de alguna manera sean con los que la gente identifica la película. Tal es el caso de lo que sucedió hace varios años ya con Matando Cabos,
donde Mascarita, quizá no en un fenómeno tan contundente, tan claro o tan masivo, diría yo, como es el del Cochiloco, pero Mascarita se convirtió en uno de los personajes más importantes de la película. Me vuelves a decir Mascarita cuando no traigo la máscara. Te juro que te castro. Sí, Rubén, sí. Estamos ante un personaje que yo creo, de nueva cuenta, que es un personaje que antes que yo lo pueda interpretar está bien escrito, ¿no? Es un personaje muy redondito, es un personaje muy bien delineado, de manera que yo lo recojo y bueno, yo veo la propuesta o lo que yo puedo darle y otorgarle, ¿no? Y es lo que yo hago. Pero ciertamente, bueno, el Mascarita es tal vez también un personaje que me dio a conocer mucho más, ¿no? Los productores Lemon Films, los hermanos Robsas, en ese momento le apostaron a rostros que no eran conocidos. Es decir, yo antes de hacer Matando Cabos tenía pocas intervenciones en cine, tal vez una de las más grandes había sido El Tigre de Santa Julia, con un personaje más o menos confeccionado, pero todas mis demás participaciones habían sido breves o demasiado efímeras. Y Mascarita es un personaje estelar y que me lo dan aún en contraviniendo una supuesta regla que diría que esos personajes tendrían que dárseles a actores conocidos. Pero bueno, no tengo más que buenos recuerdos también del Mascarita y es también un antecedente del Cochiloco. Y ahora me preguntan lo mismo. Cuando dicen Mascarita me decían, ¿en qué momento se te va a quitar el Mascarita? Y ahora me preguntan y me dicen, ¿en qué momento va a desaparecer o te van a dejar de decir Cochiloco? Dime la neta, mi Cochi, que no siente nada de matar a alguien así como así. ¿No le da miedo irse al infierno? Me cae que esta vida es el cabrón infierno. En un momento regresamos a Filmorama para seguir platicando de la trayectoria de Joaquín Cosío. En la Ciudad de México nació, se alentó y desarrolló una industria cinematográfica que tuvo enorme auge económico y aceptación del público nacional e hispanoamericano en la época de oro de los años 40. Desde principios del siglo pasado y hasta la actualidad, la mayoría de las películas mexicanas se han filmado en el Distrito Federal. Once a boy I know went to Mexico. He knew just 4 words to tell his love. De la misma manera, Hollywood ha transformado el paisaje urbano de la capital de nuestro país, instalando sus historias de la ciencia ficción, de los viajes espaciales, Vengador del Futuro, las tragedias románticas inspiradas en Shakespeare, Romeo y Julieta, o los tráilers policíacos de marcada violencia, Hombre en Llamas. Una de las cintas extranjeras que más ha aprovechado la diversidad de locaciones en el Distrito Federal ha sido El Matador, producida y protagonizada por Pierce Brosnan. Los personajes de las películas lo mismo están en México que en Viena, Budapest o Denver. Los espectadores lo mismo reconocen la opulencia avasallante de Santa Fe que la plancha del Zócalo, con su emblemática catedral, la horrorosa cabeza de Juárez en Iztapalapa, el popular parque de la Alameda Central, los edificios de Reforma, la monumental Plaza de Toros México, el pasillo arqueado del Panteón de San Fernando, la exquisitez del Palacio Postal, la fachada imponente del Museo Nacional de Arte con su caballito, o las carreras hípicas en el Hipódromo de las Américas. El ingrediente humorístico nos obsequia situaciones simpáticas con un personaje decadente cuyo protagonista, Pierce Brosnan, se separó desde entonces de la galanura madura como James Bond. Se podría decir que El Matador es una parodia del agente secreto 007 que, sirviendo a su majestad la reina, debe eliminar sin contemplaciones a los enemigos del Reino Unido en cualquier parte del mundo. O deberíamos de decir, en cualquier parte del Distrito Federal, México de mis recuerdos.